Mis hermanos, cada semana hemos estado siguiendo la misma estrategia, la misma mecánica en la que usted y yo vamos resolviendo algunas preguntas, las cuales se dividen en tres secciones: preguntas de observación, preguntas de interpretación y preguntas de aplicación. En la observación vemos qué dice el texto, en la interpretación vemos qué significa y en la aplicación vamos a ver cómo lo podemos poner en práctica. Así que algunos de ustedes ya recibieron las preguntas, algunos otros las van a estar viendo mientras se está transmitiendo el estudio. Y mi idea es que usted pueda compartir su respuesta juntamente conmigo y de esa manera enriquecer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas, las preguntas de observación. Y la primera pregunta de esta sección es la siguiente: ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? ¿De dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? Y para responder esta primera pregunta, vamos a leer nuevamente el versículo 10 de Efesios capítulo 6. Y ahí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. El pasaje dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Un versículo, hermanos, breve, pocas palabras, pero que encierran una gran verdad que usted y yo no debemos olvidar. Y vamos para eso a responder la pregunta: ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente según el versículo 10 de Efesios capítulo 6? Yo encuentro aquí en la lectura de manera personal que este poder que tenemos, esta fortaleza, proviene del Señor, proviene de su poder, de su fuerza. Dice aquí el pasaje de una manera clara: sean fuertes en el Señor. Así que ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? Del Señor. Pero después completa la idea Pablo diciendo: y en su gran poder. Así que, ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? Proviene del Señor y de su gran poder. Por eso la invitación que nos hace Pablo es a que nosotros seamos fuertes en el Señor y que dependamos también de su gran poder. Y si hacemos eso, entonces tendremos una fortaleza verdadera para enfrentar las circunstancias propias de la vida humana. Así que si alguien también quisiera responder esta pregunta: ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? Ahí en los comentarios escriba su respuesta y yo la estaré compartiendo también con los demás hermanos y hermanas que están conectados en la transmisión. Alguien también aquí responde: viene y proviene esa fuerza del Señor y de su gran poder. Así que, pues esa respuesta es la que observamos en el versículo 10 a esta primera pregunta. Después el apóstol Pablo también nos da una orden, y eso es lo segundo, una orden con un propósito. Así que la pregunta es: ¿qué orden se nos da? ¿Y con qué propósito recibimos esa orden? Si usted observa, vamos a leer el versículo 11 para poder responder esta pregunta. El versículo 11 dice de la siguiente manera: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Así que, habiendo leído este versículo 11, vamos a responder la pregunta: ¿qué orden se nos da? ¿Y con qué propósito es esa orden que recibimos? Yo, de una manera personal, observo que la orden es ponernos toda la armadura de Dios. Esa es la orden que Pablo nos da. Pónganse, empieza el pasaje diciendo, toda la armadura de Dios. Y después nos dice el propósito: para estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Así que es una orden que recibimos de manera clara, con un propósito también ya específico. Ponernos toda la armadura de Dios es la orden. Y el propósito: estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Así que esa es la forma en la que yo pudiera responder a esta pregunta: ¿qué orden se nos da y con qué propósito? Ponernos toda la armadura para estar firmes contra las acechanzas o estrategias, dice esta versión, del diablo. Usted puede compartir ahí en los comentarios también su respuesta a esta pregunta y de esa manera también le vamos a seguir enriqueciendo el estudio a la palabra
de nuestro Dios. Alguien responde también en relación a la pregunta anterior, ¿de dónde proviene la verdadera fortaleza del creyente? De nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Y en relación a esta pregunta, ¿qué orden se nos da y con qué propósito? Ponernos completamente la armadura de Dios. Esa es la orden que Pablo nos está dejando muy en claro y que incluso comienza el versículo compartiéndonos esa instrucción. Ahora, la tercera pregunta en esta sección de observación: ¿contra quién no es nuestra lucha? ¿Y quiénes son realmente nuestros enemigos? Vamos a contestar esta pregunta leyendo el versículo 12, pero antes le comparto otra respuesta que ponen en relación a la pregunta anterior. La orden que se nos da es ponernos la armadura de Dios y el propósito, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vemos que sí hemos identificado la orden y el propósito por el cual debemos obedecer esa instrucción. Ahora vamos a ver la respuesta a esta pregunta: ¿contra quién no es nuestra lucha y quiénes son realmente nuestros enemigos? Y para ello voy a leer el versículo 12. Por favor, usted también léalo juntamente conmigo. Dice la palabra de nuestro Dios: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Habiendo leído ya este versículo 12, respondamos: ¿contra quién no es nuestra lucha y quiénes son realmente nuestros enemigos? Pablo también nos deja claro al principio de este versículo 12 que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. O sea, nuestra lucha no es contra el hombre o la mujer que nos rodea. Identifiquemos bien entonces a nuestro enemigo, al que sí enfrentamos. Dice después el apóstol Pablo: sino contra ellos sí estamos luchando, ellos sí son nuestros enemigos, y empieza a dar una descripción: los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que, ¿contra quién no es nuestra lucha? Contra enemigos de carne y hueso. Y nuestra lucha, nuestros enemigos son los gobernadores malignos, las autoridades del mundo invisible, las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que eso es lo que Pablo nos dice, para que usted y yo identifiquemos realmente al enemigo que enfrentamos y no nos equivoquemos, porque a veces cometemos el error de pensar que mi hermano o mi hermana en la fe o alguien de mi familia es mi enemigo, pero Pablo nos dice que no. Nuestros enemigos en realidad son gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que una vez que hemos identificado al enemigo, pues entonces nosotros podemos enfrentarlo de una manera correcta, para no estar dando ataques contra gente que no es nuestro enemigo. Y es importante conocer esto porque muchas veces desgastamos nuestras fuerzas, nuestros recursos peleando con gente que no es nuestro enemigo. Y es ahí donde Pablo por eso nos deja muy claro que nuestro enemigo no son las personas. Eso es lo que yo observo, hermanos, en esta respuesta a esta pregunta. Alguien también aquí en los comentarios nos dice: no es contra sangre ni carne, sino contra los espíritus malignos de los lugares celestiales. Así que observamos de una manera muy clara contra quién debemos estar luchando y contra quién no debemos estar luchando y peleando nosotros. Así que si queremos ser discípulos fuertes para la gloria de Dios, identifiquemos de manera correcta a nuestro enemigo a vencer. Ahora vamos a entrar a la siguiente pregunta, y es la siguiente: ¿cuáles son las piezas de la armadura de Dios y qué función cumplen cada una? Para ello vamos a leer los versículos del 13 al 17. Pero antes le comparto otra respuesta a la pregunta anterior. Dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de los lugares celestiales.
Hemos identificado entonces ya a nuestro enemigo, al que sí debemos enfrentar con la armadura de Dios, que cada una de las piezas de esa armadura cumplen una función. Así que para responder esa pregunta vamos a leer los versículos del 13 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Con estos versículos vamos a responder la pregunta: ¿cuáles son las piezas de la armadura de Dios y qué función cumple cada una para nosotros como creyentes? Así que ahí en los comentarios usted ponga su respuesta, yo le comparto lo que observo en el pasaje. Las piezas de la armadura de Dios, yo identifico que son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. 6 piezas de la armadura del Espíritu, de la armadura de Dios. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado de la paz, escudo de la fe, yelmo de la salvación y espada del Espíritu. ¿Y cuál es el propósito, la función que cumplen cada una? Bueno, dice aquí, el cinturón y la coraza nos ayudan a defender nuestra posición. El calzado de la paz nos ayuda a estar preparados de manera completa. El escudo de la fe nos ayuda a detener las flechas encendidas del diablo. Y la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu nos ayudan ahora sí a defendernos, a poder presentar ataque. Si usted observa, todas las piezas, a excepción de la última, la espada del Espíritu, son para defendernos. Y solamente tenemos una en esta parte del pasaje para atacar, para defendernos, para poder nosotros pues presentar un ataque. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, ¿cuáles son las piezas de la armadura de Dios? Pues ya vimos que son 6. Si usted igual quiere responder aquí en la transmisión su respuesta, hágalo. Y también vemos que cada una de estas tienen una función. Algunas son una función junta, dos piezas tienen o cumplen una función, y algunas otras son solo una pieza que cumple una función. Pero a final de cuentas, de una manera general, todas estas piezas nos ayudan a defendernos, nos ayudan a estar completamente preparados, a detener las flechas encendidas del diablo y a poder presentar defensa. Ese es el propósito que tienen las piezas de la armadura de Dios en nuestra vida. Así que usted observe también el pasaje y responda aquí en la transmisión su comentario para poder entonces compartirlo con los demás hermanos que están conectados en nuestra transmisión. La siguiente pregunta, hermanos, que vemos y que quiero que contestemos. Bueno, antes de pasar a la pregunta, leo unas de las respuestas. Dice aquí: las piezas son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Otra vez, esta hermana identificó también esas 6 piezas de la armadura de Dios. Y el propósito, pues como ya lo dijimos, es para ayudarnos a defendernos, a estar preparados, a detener las flechas del diablo y también a presentar una defensa a través de la palabra de nuestro Dios. La siguiente pregunta en la que quiero que usted y yo estemos meditando es la siguiente: ¿qué papel tiene la oración en la vida del creyente que lucha espiritualmente? ¿Qué papel tiene la oración en la vida del creyente que lucha espiritualmente? Y para responder a esta pregunta, leamos el versículo 18. Dice de la siguiente manera:
Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Habiendo leído este versículo, continúo leyendo el 19 y el 20 para responder la pregunta. Dice, y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Habiendo leído ya estos versículos del 18 al 20, vamos a responder la pregunta, ¿qué papel tiene la oración en la vida del creyente que lucha espiritualmente? Yo observo que el papel que tiene la oración, el propósito, es mantenernos alertas, mantenernos sensibles a la voz de Dios para aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Por eso es que si usted ve el versículo, nos está diciendo una necesidad del apóstol Pablo. Y él dice, oren por mí para que yo tenga las palabras adecuadas y explique con valor la buena noticia. Entonces, eso es lo que tiene la oración, ese es el papel que cumple, mantenernos alertas, tenernos preparados, hacernos sensibles a la voz de Dios para que usted y yo aprovechemos de una manera correcta las oportunidades. Por eso es importante que usted y yo estemos también haciendo uso de esta arma. Vimos al final de la armadura que tenemos como arma la palabra de Dios, la espada del Espíritu, pero también tenemos la oración como otra arma para poder nosotros estar pues listos, aprovechar bien las oportunidades. Pero para eso debemos mantenernos alertas y ser sensibles a la voz de Dios. Así que alguien también aquí responde en relación a la pregunta anterior que el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu son para estar preparados contra el enemigo. Y en relación a la pregunta que estamos viendo de qué papel tiene la oración en la vida del creyente, dice aquí, es para mantenernos alerta para cualquier ataque del enemigo. Así que la oración también es un arma que usted y yo debemos estar usando y de una manera constante. La siguiente pregunta, hermanos, que vamos a ver es la siguiente. ¿Quién es Tíquico y cuál era su misión? Vamos a leer los versículos 21 y 22, la parte ya final de esta carta a los Efesios. Y vamos a responder la pregunta, ¿quién es Tíquico y cuál era su misión? Dice el versículo 21 y 22, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envía a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Así que, ¿quién es Tíquico, hermano? Según este pasaje que acabo de leer. Bueno, antes de que usted responda a esta pregunta, yo le quiero compartir algunos otros comentarios en respuesta a las preguntas anteriores. La oración es una herramienta importante para tener comunión con el Padre, velando con ruegos y súplicas por todos los santos. La oración, otra respuesta, otro comentario dice, tiene un papel fundamental en la vida del creyente. La oración es para prepararnos para toda situación que se nos presente y ser sensibles a la voz de Dios. Así que vemos que la oración tiene un papel clave e importante en la vida de nosotros como creyentes que estamos viviendo y teniendo una lucha espiritual. Por eso no hay que menospreciar la oración, hay que tomarla en serio porque es un arma que nos va a ayudar a estar listos para vencer al enemigo. Ahora, si quién es Tíquico, hermanos, y cuál era su misión, versículos 21 y 22. Yo respondo esta pregunta de la siguiente manera. Tíquico era un hermano amado por el apóstol Pablo. Él lo describe como un ministro fiel del Señor y un colaborador
que era realmente digno de ser usado en la obra del Señor. Por eso es que Pablo no solamente lo describe de una manera pues grata, sino también lo manda de regreso a esta iglesia en Éfeso con una misión, con un propósito. ¿Y cuál era esa misión? Pues la misión era dar un informe completo del ministerio de Pablo, informarle a los hermanos de la iglesia todo lo que Pablo estaba haciendo. Y a través de ese informe, los hermanos tendrían que ser animados. Eso era algo que también Pablo estaba buscando. Por eso al final dice, lo envío con un propósito específico, versículo 22, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. No solamente iba a ir a contar las cosas que Pablo estaba haciendo, no solamente iba a ir a informar como si fuera alguien que estaba pasando nada más, pues el detalle de todas las actividades, para que los hermanos en Éfeso vieran que el apóstol Pablo estaba trabajando, sino que eso lo estaba haciendo con el propósito de animar a los creyentes. Así que, ¿quién era Tíquico y cuál era su misión? Aquí hay otra respuesta, dice, Tíquico era un hermano y fiel colaborador en la obra del Señor. Tíquico era un mensajero de Pablo, era un colaborador, era un ministro fiel y su propósito, la misión que tenía era darle ánimo a los creyentes en Éfeso. Así que muy seguramente, hermanos, Tíquico fue el que entregó la carta de propia mano que el apóstol Pablo había escrito a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Así que él tenía una misión que era animar a los creyentes de ese lugar e informarles las actividades que estaba haciendo el apóstol Pablo, incluso estando en la cárcel. Porque recordemos, cuando Pablo escribe esto, está ya siendo alguien prisionero por el gobierno romano. Ahora, vamos a la última pregunta en esta sección de observación. ¿Qué bendiciones pronuncia Pablo sobre los creyentes? Vamos a leer los versículos 23 y 24 y vamos a responder juntos esta pregunta. ¿Qué bendiciones pronuncia Pablo sobre los creyentes? Dice el versículo 23, la paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué bendiciones pronuncia Pablo sobre los creyentes según estos versículos? Pronuncia la bendición de la paz. Si usted observa, comienza diciendo, la paz sea con ustedes, queridos hermanos. Luego pronuncia también que la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo puedan traer ese amor junto con fidelidad. Que en la iglesia, en la comunidad, se pueda ver ese amor reflejado, pero también esa fidelidad de parte de Dios en las relaciones de los hermanos que formaban parte de esta iglesia. Y termina diciendo que también una bendición que quiere es que la gracia de Dios esté ahí presente de forma eterna. Porque dice ahí que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está pronunciando palabras de bendición a través de la paz, deseando que la paz fuera con los hermanos, deseando que hubiera amor y fidelidad como muestra de que estaba ahí presente Dios Padre y también el Señor Jesucristo, y que además tuviera la iglesia gracia de forma permanente. Esas son las bendiciones que el apóstol Pablo está pronunciando sobre los creyentes. Ahora, no, hermanos, solamente son bendiciones que eran pues la costumbre de ese tiempo, sino que eran realmente un anhelo del apóstol Pablo, que en esa comunidad hubiera paz, hubiera amor, hubiera fidelidad y hubiera gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo en estas palabras o en estos saludos finales de su carta a los Efesios, que en la iglesia, y no solo la de ese tiempo, también en la actual, se pueda experimentar la paz, el amor, la fidelidad y también la gracia de nuestro Dios. Así que esas son las bendiciones que pronuncia Pablo sobre los creyentes. Vamos a avanzar a la siguiente sección, la sección de interpretación. Así que
Usted puede también, juntamente conmigo, seguir respondiendo las preguntas siguientes. La primera, ¿por qué la fortaleza espiritual no puede provenir de uno mismo, sino de Dios? ¿Por qué cree usted? O sea, ¿qué significa eso de que nosotros no podemos proveernos ni proveer a otras personas la fortaleza espiritual, sino que es solamente cosa de Dios? Vamos a ver, hermanos, juntos la respuesta a esta pregunta. Así que vamos a ver, ¿usted qué opina? Yo le comparto mi respuesta. Y yo respondo a esta pregunta de la siguiente manera. Nuestra fuerza es humana, es finita y se acaba. Por eso nuestra fortaleza espiritual no puede provenir de nosotros mismos, porque sería una fortaleza limitada, temporal. Pero si viene de Dios, pues Él con su gran poder, porque Él sí tiene todo poder, entonces Él nos va a poder fortalecer de una manera constante, porque su poder es infinito, su poder es grande y su poder todo lo puede. Por eso es que la fortaleza espiritual que nosotros necesitamos como creyentes no puede provenir de nosotros mismos, sino debe venir de parte de Dios. ¿Usted qué opina, hermano, hermana? En esta pregunta me gustaría leer algunas de sus respuestas. ¿Por qué la fortaleza espiritual no puede provenir de uno mismo, sino de Dios? ¿Qué opina al respecto de esta pregunta? Mientras responde, a lo mejor ahí en los comentarios, esta pregunta, quiero leer algunas otras en relación a la pregunta anterior de las bendiciones que Pablo pronuncia sobre los creyentes. Dice aquí una respuesta: que tuvieran paz y amor del Padre y del Señor Jesucristo, y la gracia de Dios fuera con todos los que aman al Señor Jesucristo. Y otra respuesta dice aquí: la paz, el amor, la fe, la gracia de Dios son las bendiciones de Pablo para los hermanos. Y en respuesta a esta pregunta, la primera de esta sección de interpretación, ¿por qué la fortaleza espiritual no puede provenir de uno mismo, sino de Dios? Dice aquí, porque somos humanos, débiles y podemos flaquear en cualquier momento. Por eso necesitamos depender y que nuestra fortaleza espiritual venga del Señor. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo la imagen de la armadura ayuda a entender la preparación espiritual del discípulo? ¿Cómo la imagen de la armadura nos ayuda a entender la preparación espiritual del discípulo? Mientras usted piensa y responde esta pregunta aquí en los comentarios, quiero leer una respuesta que pusieron también en relación a la pregunta anterior. Dice aquí: como hijos de Dios, nuestra fuerza viene del Espíritu Santo, que a través de él, pues somos usados para servir a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que la fortaleza espiritual no puede provenir de nosotros, sino del Señor. Ahora, ¿cómo la imagen de la armadura nos ayuda a entender la preparación espiritual que debemos tener como discípulos? Yo respondo de la siguiente manera: nos ayuda a ver que somos responsables de estar vestidos de una manera correcta, haciendo uso del poder de Dios. Por eso dice aquí que es la armadura de Dios. Es una armadura que Él nos provee y debemos nosotros ser responsables. ¿Cómo? Vistiéndonos de manera correcta cada día de esta armadura que Dios nos ofrece. Por eso es que esta imagen nos ayuda a entender, porque es como si usted y yo nos estuviéramos vistiendo con una ropa. Así también debemos hacerlo, pero de manera espiritual, pero no con una ropa, sino con una armadura espiritual. Así que usted y yo, a través de esta imagen, podemos entender que debemos estar preparados de forma espiritual como discípulos. Así que esa imagen nos ayuda a ver que así como nos vestimos con ropa común, debemos también vestirnos con la armadura de nuestro Dios. Eso es lo que yo observo y por qué creo que la imagen de la armadura nos ayuda a entender la preparación espiritual. Además, que así como nos vestimos a diario, pues también nosotros debemos prepararnos diariamente con la armadura de Dios para hacer nuestro trabajo y nuestro servicio para el Señor. Alguien responde también aquí, porque en relación a la pregunta anterior de por qué la fortaleza espiritual no proviene de uno mismo, sino de Dios, porque somos carne, somos débiles. Nada podemos hacer sin la ayuda del Señor.
Por eso es que nuestra fuerza proviene de Dios. Y vamos a avanzar a la tercera pregunta de esta sección: ¿por qué es esencial identificar al enemigo real en la vida cristiana? ¿Por qué cree usted, hermano, hermana, que es esencial identificar al enemigo real en nuestra vida? Yo, de una manera clara, creo y respondo esta pregunta de la siguiente manera: para que no gastemos fuerzas enfrentando a un enemigo equivocado. Por eso es importante identificar al enemigo real, para poder vencerlo, para identificar y saber cómo enfrentarlo. Hay una teoría cuando uno está pues en el ejército y dice que debe conocer a su enemigo, debe estudiarlo, debe saber cuáles son sus pasos y sus movimientos. Si lo quiere vencer, tiene que dedicar un tiempo a estudiarlo, a identificarlo, a conocerlo, para que entonces pueda vencerlo de una manera fácil. Y por eso es esencial, hermanos, creo yo también, identificar al enemigo, porque a veces no sabemos ni a quién enfrentamos, y por no saber nos estamos enfrentando a alguien que no es enemigo. Estamos gastando nuestras fuerzas, gastando nuestros recursos, y además el enemigo, que sí es el que debemos enfrentar, pues está buscando usar esos momentos en los que estamos confundidos para atacarnos. Por eso es que cada uno de nosotros debemos identificar al enemigo real en nuestra vida, y poder entonces sí, con la ayuda de Dios, dependiendo de su fuerza, usando la armadura, pues vencerlo de una vez y para siempre. Alguien responde aquí también en relación a la pregunta anterior, porque debemos ponernos, perdón, dice, queremos ponernos todos los días la armadura que el Señor nos ofrece para hacer nuestra labor como hijos de Dios, para no ser tocados fácilmente por Satanás. Así que por eso es que es esencial identificar también nuestras armas, nuestra armadura y sobre todo al enemigo. Ahora vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Alguien antes de leer la pregunta dice aquí: no podemos vencer a quien no conocemos. Por eso es esencial identificar al enemigo que enfrentamos de manera real en nuestra vida. Para poderlo vencer, debemos conocerlo. Y sí, es verdad, hermanos. La siguiente pregunta: ¿qué nos enseña este pasaje sobre la relación entre resistencia espiritual y oración constante? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la relación entre resistencia espiritual y oración constante? Mientras usted responde esta pregunta, permítame compartirle otra respuesta a la pregunta anterior de por qué es esencial identificar el enemigo real que enfrentamos en nuestra vida. Dice aquí: para poder vencerlo y enfrentarlo, para que realmente no nos ponga tropiezos, es importante identificarlo para realizar nuestro trabajo para Dios y extensión también de su reino aquí en la tierra. Por eso es importante y esencial identificar al enemigo. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la relación entre la resistencia espiritual y oración constante? Yo respondo a esta pregunta de la siguiente manera: nos enseña que son cosas que van de la mano, que se relacionan. La oración nos ayuda a resistir. Mientras más estemos poniendo en práctica la oración, más vamos a poder resistir. Y si queremos realmente resistir más, cada vez vamos a estar orando más y más. Hay una relación. Mientras más oramos, más podemos resistir. Así que, mis hermanos, hay que realmente nosotros ver que este pasaje nos muestra que la resistencia y la oración van de la mano. Uno no puede querer resistir si no está orando. Y si está orando, pues entonces como consecuencia va a resistir, va a soportar no solamente los ataques del enemigo, sino también las circunstancias adversas en nuestra vida humana. Y la última pregunta, hermanos, en esta sección: ¿cómo el mensaje final de Pablo muestra el espíritu de unidad y ánimo entre los discípulos? Si usted observa la parte con la que concluye Efesios en el pasaje capítulo 6, versículos del 21 al 24, pareciera que es algo que va como fuera, ¿no? Porque está Pablo hablando de una lucha espiritual y termina dando saludos cotidianos. Pero sin duda
son una parte fundamental para hacernos ver que como creyentes debemos estar unidos y debemos animarnos. Por eso el mensaje final nos muestra ese espíritu de unidad, ese espíritu de ánimo. Pablo dice aquí, envió a Tíquico con esa misión específica de, a través del informe, animar a los creyentes. Nuestro trabajo, según este pasaje, es también mostrar un espíritu de unidad y animarnos, motivarnos unos a otros. Somos parte de un mismo ejército y no se vale que usted y yo nos estemos atacando, que nos estemos provocando mal, sino todo lo contrario, debemos estar buscando la unidad y animándonos, porque a final de cuentas tenemos a un mismo enemigo en común, y ese es el diablo. Y juntos, como discípulos y hermanos en Cristo, dependiendo de Dios, usando la armadura, estando constantes en la oración, vamos a poder vencer a ese enemigo. Así que este mensaje final de Pablo nos muestra ese espíritu de unidad. Alguien responde también aquí en los comentarios, debemos orar sin cesar para poder resistir los ataques del enemigo. Hay mucha gente que a veces quiere resistir y quiere soportar e incluso vencer al enemigo, pero sin oración. Y eso, hermanos, no se puede. En la vida cristiana algo que nos debe quedar claro es que no hay atajos. Hay una estrategia, hay un plan, y el Señor lo ha dejado en su palabra. Y aquí nos dice que además de la armadura que tenemos que usar y vestir todos los días, debemos también de manera constante estar en oración. La última sección, hermanos, la sección de aplicación. ¿Qué pasos prácticos? Es la primera pregunta. ¿Qué pasos prácticos puedes dar cada día para fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza? Aquí me gustaría que participen, hermanos que están conectados, dando consejos para otras personas, consejos que obviamente a uno nos han servido para fortalecernos en el Señor, para depender de su fuerza, de su poder. ¿Qué podemos hacer? Yo veo aquí, hermanos, de una manera constante algunas acciones y se las quiero compartir a cada uno de ustedes. Es mi respuesta. Algo que podemos hacer de forma práctica para fortalecernos en el Señor es comenzar cada día buscando a Dios. Estar sensibles y escuchar su voz y realmente depender de Él. Si hacemos estos tres pasos prácticos, yo creo, hermanos, que usted y yo vamos a ser fortalecidos en el Señor, porque estamos comenzando nuestro día guiados por el Señor. Mientras estamos en nuestras actividades, en nuestras diferentes responsabilidades, vamos a estar escuchando su voz. Y al final del día vamos a seguir dependiendo de Él. Así que si hacemos estas tres acciones, estos tres pasos prácticos, vamos a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero a usted, hermano, hermana, ¿qué más se le ocurre que podemos hacer en forma práctica para fortalecernos en el Señor? Ponga ahí en los comentarios sus consejos, los pasos prácticos que a lo mejor usted está poniendo en acción para ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de esa manera, pues compartimos el ánimo también como creyentes, como Pablo lo estaba haciendo. Alguien aquí responde en relación a la pregunta anterior de por qué Pablo llama a la unidad, llama al amor. Dice aquí, Pablo siempre llamaba a la unidad, porque si estamos unidos en la fe, perseveraremos en el camino del Señor siempre. Por eso es que Pablo se toma este tiempo, ¿verdad? Al final de su carta para llamarnos a la unidad y a animarnos unos a otros. Pero ponga ahí en los comentarios también qué pasos prácticos puede dar cada día para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. La siguiente pregunta, hermanos, en esta sección de aplicación es la siguiente. ¿En qué situaciones recientes identificaste un ataque espiritual y cómo lo enfrentaste? De manera personal, pues aquí cada uno puede compartir un testimonio en alguna situación donde identificó un ataque espiritual y la forma en que lo enfrentó. Yo le quisiera compartir aquí que de una manera personal, pues yo he recibido o he identificado ataques espirituales al recibir a lo mejor un trato descortés, al recibir un comentario hiriente. Esos, aunque pareciera que no, también, hermanos, son ataques espirituales porque
No siempre es la persona la que está hablando. A veces es el diablo el que se aprovecha, que la persona le da lugar y hace de las suyas, tratando de una manera pues poco amable, hablando comentarios que hieren, y eso pues sin duda son ataques espirituales que usted y yo debemos identificar. Ahora, yo le comparto que esos son algunos que yo he últimamente experimentado y la manera en que los enfrenté, pues con algunas personas me tocó sufrir el agravio, pues ahora sí mejor quedarme callado, pero sobre todo los he enfrentado teniendo paz, entendiendo, ¿verdad? Que cada uno habla de la abundancia de lo que hay en el corazón. Eso es una realidad, hermanos. Así que yo he enfrentado esos ataques espirituales que a lo mejor pudiéramos decir son el nivel más bajo, un trato descortés, un comentario hiriente, pues decidiendo sufrir el agravio, actuando con la paz que me da Cristo a través de su evangelio y de esa manera pues hacer caso omiso a la acción de las otras personas buscando una reacción de mi parte. Eso es algo que yo puedo encontrar, hermanos, como alguna de las situaciones que he enfrentado últimamente en cuanto a esos ataques espirituales. Alguien aquí responde también en cuanto a los pasos prácticos y quisiera compartírselos. Dice aquí orar día a día, perseverar en la palabra y estando unido con otros creyentes, con otros hermanos. Esos son pasos prácticos que podemos pues llevar a la acción para fortalecernos en el Señor. Alguien más dice aquí, para fortalecernos en el Señor debemos estar convencidos de nunca bajar la guardia, buscar a Dios diariamente, no de vez en cuando o solo los domingos. Algo que podemos hacer también para fortalecernos en este comentario dice rodearnos de hermanos y amigos que busquen de Dios para animarnos unos a otros. Otra acción que podemos hacer, otro paso práctico, no dejar de congregarnos, servir en la obra, comprometernos con Dios en el servicio y amor a la obra, entre otras cosas más. Alguien también aquí responde, pasos prácticos, tener todos los días un tiempo especial con nuestro Dios, leyendo su palabra y en oración constante. Congregarnos constantemente para apoyarnos los unos a los otros, amándonos en amor. Y alguien más también responde, orar siempre, leer su palabra, aprenderla y sobre todo usar los dones que el Señor nos ha dado para su servicio. Pasos prácticos, hermanos, si usted observa, mi hermana también, que son fáciles de llevar a la acción. La siguiente pregunta en la que quiero que meditemos, hermanos, ¿qué pieza de la armadura de Dios reforzar más en tu vida en este momento? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pieza de la armadura de Dios necesitas reforzar más en tu vida en este momento? De una manera personal, yo le comparto algo que observé en cuanto a las piezas de la armadura y que yo creo que necesito seguir trabajando es, pues, en el calzado del evangelio, para aprovechar en verdad las oportunidades que Dios nos da. Y de una manera también práctica o humana, le digo que es algo en lo que debo reforzar, porque no sé usted, pero muy pocas veces le ponemos atención a nuestros pies, a lo que tenemos, ¿verdad? O sea, sabemos que ahí están los pies, los dedos, las uñas y listo, pero muy pocas veces nos detenemos a observar con atención cómo están nuestros pies, por dónde estamos a lo mejor caminando. Y es algo que yo creo que algo de manera personal que debo reforzar es esto. Algo que de manera personal necesito seguir trabajando es en el calzado del evangelio. Aprovechar las oportunidades, porque a veces, hermanos, vamos tan a prisa por la vida que no somos sensibles a la necesidad de otra persona. Y como no somos sensibles, desaprovechamos una oportunidad para, pues no solamente presentar el evangelio, sino para vivirlo. Entonces, de manera personal, yo creo que esa es una pieza de la armadura en la que de forma personal, lo vuelvo a repetir, yo necesito seguir esforzándome y seguir reforzando para que cada oportunidad que Dios me da, porque a diario, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, el Señor nos da muchas oportunidades y muy pocas veces las aprovechamos de verdad. Así que yo observo en mi vida que esa es una pieza de la armadura en la que debo seguir trabajando, en la que debo seguir no nada más reforzando una vez cada cuanto, sino de manera constante. Alguien aquí pone, en ocasiones el ataque viene con alguna enfermedad,
para que no continuemos sirviendo al Señor, pero resistimos y debemos seguir adelante. Y sí, algunas también de las formas en las que podemos ver los ataques espirituales son con enfermedades. Y también responden en cuanto a esa pieza de la armadura que deben reforzar en cuanto al calzado del evangelio. Prestos los pies con el evangelio de la paz, dice la palabra. Y a veces dice aquí, mi hermana siente que lo ha dejado de hacer. Y sí, y mientras más lo dejemos de hacer, más nos acostumbramos a no hacerlo. Así que ahí hay que identificar, hermanos, cuál es la pieza en la que nosotros debemos seguir esforzándonos. La siguiente pregunta, hermanos, en la que quiero que meditemos y me gustaría que usted también responda aquí en los comentarios. ¿Cómo puede integrar la oración constante en su rutina diaria para mantenerse firme en la fe? ¿Cómo puede integrar la oración constante en su rutina diaria para mantenerse firme en la fe? Me gustaría que usted ahí en los comentarios pueda poner también algún consejo, alguna recomendación para poder integrar la oración en nuestra rutina diaria. Yo aquí pongo algo, hermanos, que he estado practicando, sobre todo yo creo los últimos 2 mesecitos o mes y medio de este año, y es tener un diario de oración. Yo, hermanos, no soy mucho de escribir porque reconozco aquí ante ustedes, aunque me dé un poquito de pena, no escribo muy bonito, mi letra no se entiende a veces, pero a final de cuentas dije, bueno, pues si es entre Dios y yo creo que el Señor sí lo entiende. Si entiende lo que hay en mi corazón, que no entienda lo que hay en la libreta. Entonces empecé a tener mi diario de oración, a escribir mis oraciones para con Dios. Y me ayudó mucho esto, no solamente para registrar mis oraciones, sino también para ver cómo Dios va respondiendo. Eso es algo que yo, hermanos, estoy poniendo en práctica para que la oración sea parte de mi día. Ahora, le reconozco, hay veces en las que no he escrito, en las que no he registrado mi oración, pero me esfuerzo por hacerlo, aunque sea un párrafo, aunque sea una oración, la escribo y de una manera práctica llevo así entonces esa parte de estilo de vida de oración. Está esta parte, hermanos, siendo algo muy constante en mí. ¿Por qué? Porque me ayuda esta herramienta a poder orar. Así que yo le paso ese consejo, hermano, porque a mí de manera personal me está funcionando. Tener un diario de oración en el que no solo registro mi oración, sino que también puedo ver cómo el Señor va respondiendo, hermanos, mis peticiones. Y qué bendición, hermanos, es ver que el Señor escucha y responde a nuestras necesidades. Y también pone en relación a la pregunta anterior de qué pieza de la armadura de Dios necesita reforzar más, el casco de la salvación, porque a veces lucha con sus pensamientos, con su mente. Y sí, es otra área, ¿verdad? También en la que necesitamos ser nosotros pues más atentos, más sensibles para poder pues prepararnos y reforzar esa área en nuestra vida. Dice aquí, en relación a la pregunta que estamos respondiendo, ¿cómo podemos integrar la oración en nuestra rutina diaria para mantenernos firmes en la fe? Aparte de nuestro devocional diario, orar en todo tiempo. Dice aquí, muchas veces el Espíritu Santo nos pone a las personas y circunstancias por las cuales orar. Y hagámoslo entonces de inmediato. Esa es otra forma también, hermanos, en la que podemos usted y yo, pues, estar integrando la oración de manera constante en nuestra rutina diaria. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe. Y la última pregunta, hermanos, para terminar el estudio. ¿Cómo puede ser, como Tíquico, un mensajero fiel que anima y fortalece a otros en el camino? ¿Cómo cree usted que podría ser como Tíquico? ¿Qué pasos, qué cambios, qué acciones necesitaría realizar para ser un mensajero fiel que anima y fortalece a otros en el camino? Yo, hermanos, le comparto. Creo que para poder ser como este hombre, este varón, un mensajero fiel que anima y fortalece a otros, lo primero que debemos hacer es ser fortalecidos por el Señor. No creo que sea casualidad que esta última sección Pablo le empieza diciendo ese consejo, pero también le agregaría que además de ser fortalecidos en el Señor,
Debemos ser más empáticos, ser más compasivos, usar con sabiduría nuestras palabras y hacer esto en todo momento. Si queremos realmente ser fieles, mensajeros de Dios, que animan y fortalecen a otros, debemos ser fortalecidos por Dios, guiados por Él, pero además nosotros debemos ser más empáticos, ser más sensibles, usar con sabiduría nuestras palabras y hacerlo en todo momento. Y para ello, pues yo creo, hermanos, que no solamente necesitamos la ayuda de Dios, sino también debemos nosotros decidir hacer este cambio una verdad en nuestra vida, ser empáticos, ser sensibles y cada día, pues estar agradecidos con Dios, pero además también usar nuestras palabras con sabiduría. Y si eso hacemos, pues entonces créamelo, seremos mensajeros fieles que animan y fortalecen a otros hermanos en nuestro caminar con Cristo Jesús. Eso es lo que yo observo, hermanos, que podemos hacer. Alguien responde aquí en respuesta a la pregunta anterior. Dice que día a día y en cada momento dar gracias a Dios por todo lo mucho o lo poco, ya que a final de cuentas todo es bendición de Dios. Y al hacer eso, pues también estamos integrando la oración, porque acuérdese, mi hermano, hermana, la oración no es solamente pedir, la oración también es agradecer, es adorar, es interceder por otras personas. Y eso es algo que usted y yo podemos hacer para poner en práctica en nuestra rutina la oración. Así que mis hermanos, pues este es el estudio del día de hoy. Quisiera terminar diciéndole que entonces, como hemos visto estas 7 semanas con el día de hoy, si queremos ser una iglesia sana, necesitamos discípulos fuertes. Y para ser discípulos fuertes es esencial ser nosotros hombres y mujeres que dependen de Dios, que identifican a su enemigo, que se visten diariamente con la armadura de Dios, que permanecen en oración y en comunidad y que edifican a la iglesia, sirviendo y teniendo compañerismo. Así que mis hermanos, si queremos ser una iglesia sana, seamos también discípulos fuertes para la gloria de nuestro Dios.